Esto es... La neta de la ciencia. La entrevista. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista de La neta de la ciencia. Les saluda Edgar Jiménez desde Radio y Televisión Universitaria, saludando al buen Lalo Carrillo en los controles. Ya lo sabes, sigan nuestra transmisión a través del 88.5 de FM, así como también a través de las redes sociales del Coposit y todas las ediciones de la entrevista de La neta de la ciencia disponibles a través del Spotify de Radio y Televisión Universitaria. Y bueno, como bien usted sabe, la relevancia y el impacto que ya está teniendo, pues prácticamente toda la especie humana, todo nuestro planeta, relativo al tema de la inteligencia artificial y precisamente, bueno, pues todo este proceso de cómo se está digitalizando de alguna manera, estamos hiperconectados como especie. Y el día de hoy, bueno, pues estaremos hablando además de una actividad muy importante que se desarrolló, que es el seminario taller Inteligencia Artificial y Humanidades Digitales para los procesos de gestión documental. Y para ello, bueno, quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Isnardo Reducindo Ruiz, investigador de la Facultad de Ciencias de la máxima casa de estudios. Un saludo a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Doctor, bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Edgar. Un placer estar aquí para compartir detalles sobre este evento que se realizó aquí en el estado. Así es, y bueno, también me gustaría ahondar un poquito y dar contexto un poquito, doctor, de las líneas de investigación que está liderando, que está llevando a cabo, porque bueno, pues de alguna manera conlleva a este tipo de eventos tan importantes. Pero bueno, platicarnos un poquito cuál es el contexto de lo que se desarrolla pues también en estos temas desde la Facultad de Ciencias. Sí, claro que sí. Mira, yo soy de formación ingeniería, yo soy ingeniero, ¿verdad? Maestría y doctorado. Y básicamente me desenvuelvo en el área de ciencias sociales. Como tú bien lo mencionaste, en la actualidad la tecnología tiene impacto prácticamente en todas las áreas de nuestra vida cotidiana. Y sobre todo, por ejemplo, ahorita con la inteligencia artificial, que es el boom que tenemos, precisamente también está impactando en todas las áreas. Las líneas de investigación que yo trabajo precisamente tratan de cómo incorporar las tecnologías dentro de otras disciplinas, pero desde una perspectiva interdisciplinar. No solamente decir, pues yo tengo una tecnología y la utilizo como mero aparato, ¿no? Sin saber cuál es su funcionamiento, sin saber realmente el potencial que tiene o las limitaciones que puede llegar a tener, y muchas veces suplantando metodologías y técnicas que se tienen ya en otras disciplinas, que en ocasiones ha pasado y suele pasar muchísimo. En lugar de ayudar, las tecnologías retrasan procesos, retrasan metodologías que ya se realizan o establecidas en otras áreas, y en lugar de ser ayuda resultan siendo un estorbo. Entonces yo trabajo esa línea de investigación e integración tecnológica en las áreas de ciencias sociales y humanidades. Ajá, genial. Y digo, también esta simbiosis, ¿no? Tan interesante, porque luego existe esa disociación que durante muchos años hemos estado de que, bueno, las ciencias duras, las ciencias blandas, etcétera, y al final del día, bueno, pues tan relevantes son las ciencias sociales y las humanidades a la par de lo que está impactando, ¿no? Obviamente la aplicación tecnológica. Ahora bien, dentro de estas líneas de investigación, ¿cuáles son quizá algunos de los proyectos que se han venido desarrollando, algunas de las áreas en donde específicamente se ha impulsado este tema de investigación? Precisamente las humanidades digitales. Las humanidades digitales es plantear esta integración tecnológica, pero desde un punto de vista humanista. ¿Por qué? Porque partimos de que es una herramienta tecnológica, pero muchas veces se deja de lado al ser humano o a las ciencias sociales, como bien mencionas, que están peleados muchas veces ahí las ciencias. Bueno, no es que estén peleados, ¿verdad? Sino como que no alcanzan a concordar. Se dividen, como que luego batallan para hacer sinergia, que esto me encanta. Sí, es correcto. Entonces, la idea es buscar cómo fusionar los conocimientos que se desarrollan en el área tecnológica con los conocimientos que ya se tienen en las humanidades y ciencias sociales. Precisamente las humanidades digitales es una línea que acaba de surgir a nivel mundial a inicios de los 2000, y en México se viene trabajando como por ahí desde el 2005, 2009 en adelante. Es reciente, es joven. Sí, exacto, es un área joven. Precisamente está la Red de Humanidades Digitales en México y se formó por ahí del 2005, ¿no? Y de la cual formo parte. No fui de los fundadores, pero estoy trabajando ahí junto con la red. Interesante, y digo, también dar a conocer a nuestro público que a partir de lo que se obtiene, digo, vamos a adentrarnos un poquito precisamente a este gran seminario taller que se realizó. Bueno, pues el Coposit, a través de lo que se multa a los partidos políticos, ojalá y se les multara más, o más bien ojalá nos mandaran directamente los recursos para la ciencia, para la investigación, que es lo que suma para nuestra sociedad, para las humanidades. Pues bueno, se apoyan todo
lo que son proyectos de investigación, eventos, para que los jóvenes, por ejemplo, de bachillerato y universidad se vayan que a las olimpiadas, los investigadores de San Luis puedan asistir a congresos, a ponencias. Y bueno, ¿de dónde nace la idea de este seminario taller que de verdad a mí se me hace lo más relevante? Porque si hoy en día en el Vox Populi decimos, es que los niños ya traen el chip, ¿no? O tenemos ya generaciones digitales. Y bueno, tan recientes son las líneas de investigación que bueno, pues hay que darles toda la importancia y la atención posible. ¿De dónde nace la idea de impulsar un evento de esta naturaleza? Precisamente de este estallido que tiene la inteligencia artificial y el notar cómo se está utilizando ya prácticamente en todas las áreas de investigación, en muchísimas áreas de trabajo, ¿no? Y yo, precisamente como es una de las líneas que trabajo, me he dado cuenta que la tecnología se utiliza meramente de manera superficial y no saca el potencial o no se consideran esas limitaciones que puede tener, y cuando se hace uso de esta, pues muchas veces se hace un mal uso de la misma, y entonces llegó tan apabullante la inteligencia artificial que hacemos un uso ya desmedido de ella sin entender realmente cómo podemos utilizarla. En este sentido, llevo desde el 2011 trabajando precisamente también en áreas de gestión documental y archivística, y con la intención de dar a conocer a los trabajadores de archivo, a estudiantes que están estudiando la licenciatura en gestión documental y archivística, egresados de nuestra facultad, egresados de la universidad, y además personal activo que ya está dentro del gobierno del estado o en algunos archivos o instituciones gubernamentales o privadas, cómo pueden utilizar realmente este tipo de herramientas para sacarles el provecho adecuado y no hacer un mal uso, y en determinado caso entender cómo utilizarlas para no verse afectados en sus labores, porque eso suele suceder mucho, que agarran la tecnología, la utilizan y muchas veces te retrasan procesos en lugar de hacerlos más eficientes. Ya, y digo, lo interesante es como el tema de la calculadora, ¿no? Siempre andamos utilizando las funciones principales, y luego la calculadora per se tiene un potencial muchísimo más amplio, ¿no? Como herramienta tecnológica. Ahora bien, ¿qué se presentó? ¿Quiénes participaron? Y bueno, también, ¿quiénes integraron pues este comité organizador para poder llevar a cabo este seminario? Sí, precisamente ahí dentro de la facultad me apoyé de algunos profesores del área de archivos, como la doctora Axeli, ¿cómo no? La doctora Adriana, el doctor Eduardo, algunos compañeros de la facultad, y de manera externa pues trajimos expertos del UNAM, principalmente, que son expertos en el área de archivos y expertos en el área de inteligencia artificial. También trajimos expertos del Centro de Investigaciones de Ensenada, el CICESE, el doctor Gustavo Lague, que él estudió inteligencia artificial en los 80s, él se doctoró por ahí de inicios de los 90s y su trabajo ya era de inteligencia artificial. Entonces lo trajimos para que pudiera hablarnos precisamente de los conceptos, de lo que es realmente la inteligencia artificial, para entender desde el fondo a qué nos estamos refiriendo. Claro. Y entonces con la sinergia, con la colaboración de expertos de las otras áreas, tratamos de hacer esta integración interdisciplinar para que se pudiera sacar el potencial y entender cómo puedes realmente aplicar estas tecnologías dentro del área de los archivos y dentro de los procesos documentales de las instituciones, ya sea públicas o privadas, con la intención de que en San Luis Potosí se tenga este recurso humano, esta capacidad, este conocimiento dentro de las personas capacitadas y que están laborando en las instituciones, de poder utilizar realmente la tecnología para sacarle provecho. Claro, y digo, esto me parece de total relevancia porque de alguna manera el gran reto de la digitalización, luego estamos todavía en generaciones en las que dicen, no, pues es que mi acta casi es pergamino, ¿no? Y también la recabación de toda esta información, a veces las actas que ni siquiera es de gente que nació aquí en San Luis Potosí, y por ahí yo en algún momento escuchaba de que dicen, es que ciencias de la información son de las carreras que definitivamente, a la par con las áreas tecnológicas de inteligencia artificial, todo eso, pues son carreras que van a ser demandadas, porque al final del día la gestión documental, la gestión archivística, pues va a ser fundamental. Como dicen, para entender nuestro presente y predecir nuestro futuro, pues hay que entender nuestro pasado, y sin documentos, y digo, inclusive en algún momento escuché algún proyecto que el Composite participó en una expo en la que hubo un mexicano que logró una especie como de contrato para escanear documentos de la Secretaría de Estado de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos se ha apoyado en materia archivística y bueno, de gestión tecnológica. Ahora bien, ¿quiénes participaron en este evento? Además de CICESE, un saludo a la doctora Axeli, por ahí, colega también, y bueno, a todo el gran equipo de la facultad. Y que en este sentido, bueno, ¿quiénes se sumaron? Participaron estudiantes, docentes de gobierno. ¿Quiénes estuvieron participando en esta actividad? Tuvimos por ahí la asistencia de más de 120 personas
personas. Fabuloso. Entre estudiantes. Y es la primera edición que se hace el evento. Es correcto. Sí, esperemos tener una segunda edición. Claro, claro. Hay que someterlo a la convocatoria. Sí, claro que sí. Tuvimos la participación de más de 120 asistentes dentro de las diferentes actividades que incluyeron talleres, foros de discusión entre expertos, conferencias magistrales. Dentro de ellos están estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Información. También tuvimos muchos egresados que estuvieron, que ya están en puestos de archivos, de bibliotecas incluso, o en algunas otras partes o departamentos dentro de sus organizaciones o instituciones donde realizan gestión documental. Incluso personas que no eran egresados pero que están desempeñándose ya en gobierno principalmente. Ahora, precisamente ahondando un poquito en el tema de gobierno, que ahorita estamos en procesos de transiciones, ¿no? Al final del día de todos estos meses pues estaremos a lo largo de un proceso de transición muy significativo para el país, y que bueno, desde las distintas trincheras, doctor, ¿qué responsabilidades debiera de hacer? Es decir, ¿qué acciones debieran de hacer? Digo, más allá a veces de prevención, de cuidado o de fomento, desde las distintas trincheras. Es decir, ¿qué le toca al gobierno hacer en materia pues de protección y de uso de la tecnología como la IA para la gestión documental desde la perspectiva humanística? Por ejemplo, ¿qué le toca al gobierno? ¿Qué le tocaría quizá al sector empresarial? A la academia, que en este caso pues ahí está el hecho. Se está impulsando este tipo de eventos tan importantes, inclusive pues hasta en el apartado educativo, que también sería importante. ¿Cuáles serían un poquito aquellos desafíos o acciones que habría que emprender desde estas distintas trincheras? Primero nosotros, la academia, a nosotros lo que nos toca es esto, ¿no? Hacer investigación y tratar de buscar esta sinergia de cómo diferentes disciplinas pueden hacer uso de la tecnología de manera adecuada. Yeah. Dentro del gobierno, lo que yo considero que debe hacerse es tratar de normar, legislar y desarrollar ese tipo de instrumentos normativos que permitan la implementación adecuada de este tipo de tecnologías, porque desafortunadamente en este momento nos encontramos en el limbo, ¿no? Un poquito flotantes. Exacto. Como que no se sabe bien. Puedes hacer uso de este tipo de tecnologías, pero no está bien definido para qué o cómo las puedes utilizar. Y entonces dentro de cualquier área, pero por ejemplo en los archivos, pues puedes hacer uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, para tomar la decisión de un documento, hacia dónde va o qué decisión se toma con ese documento, si se descarta o no. O por ejemplo para hacer una descripción detallada de un documento, pero si eso tuviese un error, que sabemos que la inteligencia artificial puede fallar, entonces ¿en quién recae la responsabilidad? ¿Verdad? De quien lo implementó, de quien desarrolló la inteligencia artificial, o de quien ejecutó, o de quien le dio clic. Entonces eso mientras no se establezcan ese tipo de normativas, nos encontramos en el limbo, y pues obviamente deben de tratar de desarrollar ese tipo de normativas desde el gobierno para tener en claro responsabilidades, funciones, a quién corresponde cada cosa con respecto a este tipo de tecnologías disruptivas, ¿no? Claro. Que están ahí emergiendo. Además de pues buscar también el fomento de que sus trabajadores se capaciten para poder hacer el buen uso y desde el aspecto humanista de este tipo de tecnologías. En el caso del sector privado, pues ahí ellos lo que deben de buscar es realizar la inversión precisamente para capacitar a su personal y hacer el uso eficiente de estas tecnologías, porque también pasa lo mismo, ¿no? Ellos también hacen uso, pero usualmente no lo hacen desde una perspectiva humanista, lo hacen también desde el punto de vista de hacerlo más eficiente, sin darse cuenta que en ocasiones ellos también pueden caer en este limbo, ¿no? De que puede cometer errores este tipo de tecnologías, o pueden pasar otro tipo de cosas, y a final de cuentas en quién recae la responsabilidad. Exacto, y digo, tan importante porque ya hemos visto a lo largo de los últimos 2 años, bueno, la Unión Europea ya sacó cierta legislación relacionada a la IA, pero creo que esto también particulariza más, ¿no? Es decir, bueno, la IA, el impacto en la humanidad, pero sobre todo en temas de gestión documental, porque decir, bueno, ¿qué pasa si el día de mañana ahorita ya nos vanagloriamos que hubo ChatGPT, ya pasó el examen de la Facultad de Derecho, y al rato quieren poner a una IA de juez, o de magistrado, o de cuestión judicial? Digo, no voy a meter en temas que no son propios del programa, pero que al final del día van a tomar un veredicto a partir de la información o documentos en los cuales se esté basando, ¿no? Es correcto. Sería alguno de los riesgos que podríamos ver, ¿no? Sí, es correcto, precisamente muchas veces, o bueno, el término inteligencia artificial, como nos platicó el doctor Gustavo Lage, que vino, está un poco distorsionado, ¿no? Yeah. Asumimos que es inteligente, pero en realidad las máquinas no son inteligentes, no han llegado a ese punto. Al punto al que han llegado es, tienen algoritmos tan potentes que son capaces de convencernos que estamos interactuando con una persona, pero no tienen la capacidad de razonar, no tienen la capacidad de hacer un análisis crítico.
ellos, bueno, los algoritmos de inteligencia artificial se basan en los datos con los cuales fueron entrenados. Si esos datos son erróneos, si esos datos no contemplan ciertas situaciones, ciertas circunstancias, como bien mencionas, los análisis que realicen pueden estar errados, ¿sí? Claro. Y a diferencia de nosotros como personas, nosotros tenemos cierto criterio, tenemos cierta capacidad de raciocinio y tenemos cierto análisis crítico. Y si nosotros vemos una situación que se sale del contexto sobre el cual nosotros aprendimos, nosotros tenemos la capacidad de decidir fuera de esos datos con los cuales nosotros aprendimos. Somos capaces de generar conocimiento. Hasta este momento la inteligencia artificial no es capaz. No me atrevo a decir que no sea capaz en un futuro, pero de momento no. De momento están limitadas a los datos que han observado, y con base en eso, como no tienen la capacidad de raciocinio, entonces por ejemplo, lo que mencionas, pues pueden tomar decisiones que pueden perjudicar a alguien, pueden perjudicar empresas. Es culpable cuando, espérate, hay una cosmovisión más amplia. Exacto, ¿no? Puede haber algunos aspectos que no están considerando, y como no tiene la capacidad de razonar, de analizarlo de manera crítica, entonces ahí la decisión puede estar errada y puede perjudicar a alguien. Así es. Ahora, también en un apartado fundamental, ¿no?, que es el educativo. Hoy en día también estamos viendo algunos casos, no sé, Noruega, Dinamarca, Finlandia, que a veces destacan en el tema educativo, de decir, no, ¿sabes qué? Estamos implementando de alguna manera pedagógicamente, haciendo un diseño curricular para que los niños ya desarrollen sus clases con ChatGPT, ¿no? Distinto, por ejemplo, a normativas, no sé, estadounidenses, que dicen, prohíben en el estado de California el ChatGPT y cuestiones así, que estamos hablando aquí al final del día de una gestión documental digital, ¿no? De decir, bueno, pues se va a basar en lo que diga la enciclopedia británica, o las enciclopedias con las cuales se alimentó. ¿Cuáles son quizá algunas de las acciones que también debiéramos de prever a lo largo de los próximos años en materia educativa, ¿no? Porque vamos, al final del día es para la formación de quienes van a ser los doctores, los ingenieros, los investigadores, los políticos, los empresarios. ¿Qué habría que abordar ahí, sobre todo en temas de cómo cuidar pues la parte documental y este impacto sobre las humanidades en los jóvenes? Sí, fíjate que ese es un tema muy complicado, y yo creo que exacto, y yo creo que nosotros como academia tenemos que estar trabajando muy arduamente en esto, ¿sí? Claro. Porque así como estas tecnologías disruptivas nos ayudan a facilitarnos la vida, pues a los docentes, por ejemplo, se las facilitan a ayudar al diseño de clases. A los estudiantes también se las facilitan, como bien mencionas, ellos meten el documento, sacan el resumen e incluso pueden contestar exámenes. Así y entonces estamos en esa parte de, bueno, hasta qué punto es adecuado hacer el uso y cómo hacer ese uso, ¿no?, de estas herramientas. ¿Por qué? Porque puedes frenar el proceso de creatividad, de razonamiento de los estudiantes que se están formando si hacen un uso excesivo o un mal uso de estas tecnologías. Y de igual forma tampoco les puedes negar el acceso, porque pues son herramientas que están ahí. Y también tenemos que entender que en su momento, cuando salió la calculadora o cuando salió el Excel, dijeron, pues es que a lo mejor ya se acabó el trabajo de los contadores. Y yo los sigo viendo trabajando. No es cierto. Exacto. Ay, ni con la IA, o sea, vamos, exacto, siguen trabajando. Exacto, ¿no? Entonces no puedes negar el acceso a la tecnología porque realmente nos va a facilitar en muchas cosas, pero hay que también establecer esos equilibrios para no frenar nuestro desarrollo como seres humanos, que son precisamente lo que nos hacen únicos y nos hacen diferentes a este tipo de tecnologías que no razonan. Si tú frenas ese proceso de raciocinio de un niño que está aprendiendo y no lo dejas descubrir, no lo dejas cuestionarse y analizar de manera crítica algún proceso, simple y sencillamente lo dejas que la inteligencia artificial lo haga, pues entonces se va a frenar el desarrollo de ese niño. Claro, el desarrollo cognitivo y todo lo demás que conlleva, ¿no? Ahondando un poquito más en la parte de precisamente este gran seminario taller que se desarrolló, ¿cuáles fueron algunos de los resultados, algunas de las opiniones de los participantes con respecto hacia dónde mirar ahora, después de que finalmente este tipo de eventos ponen un punto de partida o ponen un status quo de decir, ay caramba, estamos parados aquí? ¿Cuáles fueron algunas de estas perspectivas o resultados que se dieron con respecto al evento, ¿no? Sí, mira, en una de las mesas de discusión precisamente salió esto que mencionas, ¿no? O sea, cómo involucrar estos contenidos, o más bien, cómo involucrar la tecnología, estas tecnologías disruptivas dentro de los contenidos de la formación de profesionales dentro del área de gestión documental y archivística. Yeah. Eso fue algo que se planteó, ¿no? Y es algo que se tiene que abordar, y pues tienen que hacer reformas curriculares dentro de la academia para poder incluir eso dentro de los planes de estudio, para que los estudiantes salgan formados y ya cuando lleguen al área laboral lleven esas competencias que les permitan hacer uso de este tipo de tecnologías. En la parte de ya los que están laborando, dentro de las conclusiones que sacaron ellos es
que pues precisamente se les quitó ese temor a muchos de que pues es que ya me van a quitar el trabajo. Se dieron cuenta que pues hay muchísimas limitaciones que tiene la inteligencia artificial y que a final de cuentas la persona sigue siendo importante dentro de estos procesos. Claro. Y también se dieron cuenta que tienen trabajo por hacer para llevar a cabo la implementación de la inteligencia artificial dentro de los procesos que ellos desarrollan. Ahora, ¿de qué manera coadyuvó el Coposit con este tema de multas electorales? Bueno, pues también de alguna manera para sumar, ¿no? a este impulso de este gran seminario taller. No, pues principalmente en poder traer expertos, ¿no? Que convivieran aquí con las personas que estaban tomando. Se cubrieron por ahí toda se cubrieron los gastos de viáticos y demás. Aparte también la parte de difusión. Y esto nos permitió precisamente poder traer estos expertos que sí, ahorita tenemos la ventaja de poder hacerlo en línea, pero no es lo mismo, ¿verdad? O sea, claro, es mejor tenerlos aquí, compartir varias horas platicando con ellos, a compartir solamente una videollamada de 1 a 2 horas o una conferencia a través de una videollamada. Gracias a los recursos que nos aportó el Coposit, pues tuvimos la capacidad de traer estos expertos desde Ensenada, Baja California, desde Morelos, desde Ciudad de México, que nos abonaron con sus ideas y su conocimiento con la investigación que ellos realizan. Fabuloso. Y bueno, pues también algo que ya afortunadamente se da esta visibilización, pero falta mucho por trabajar, pues la participación de la mujer en la ciencia, ¿no? La participación de la mujer en áreas inclusive STEM, un poquito, bueno, pues hablando de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, o STEM más, porque pues también hablamos de las humanidades, las artes y pues la cultura, que es fundamental. ¿Cómo fue un poco la participación también en temas de la participación de la mujer en este seminario taller, e inclusive cómo está el tema también un poquito de la participación de la mujer ya en estas líneas de investigación? Bueno, en el área de ciencias de la información predominantemente son mujeres. Entonces ya de entrada nuestro público fueron 70% u 80% mujeres. Ah, interesante. O sea, eran más mujeres las que estaban participando ahí, que ya están laborando, que eran egresadas o que están estudiando. Ya. Además, dentro de las personas que trajimos, pues estaba la doctora Elke Koppen, que también es de la UNAM, y la doctora Miriam Peña Pimentel, que también es de la UNAM, colaborando ahí. También se invitó a la doctora Isabel Galina. Ella por ahí nada más nos pudo compartir una videoconferencia, pero precisamente trajimos a mujeres investigadoras que están trabajando en el área de las humanidades digitales, que están trabajando la incorporación tecnológica dentro de las disciplinas de ciencias sociales y humanidades. Ah, qué genial, porque digo, de alguna manera, pues también quienes deban de liderar luego al rato la toma de decisiones en el apartado de gobierno y todo. Me gustaría ir aterrizando también otro apartado, doctor, que de verdad me parece fascinante. En algún momento hubo algunos especialistas que decían, hoy en día ya representa mayor vulnerabilidad nuestra imagen digital que nuestra imagen, por llamarla, legal en papel, ¿no? Y digo, lo relaciono a esta parte, ¿por qué? Porque de alguna manera, pues bueno, siempre se cuida el tema de mi acta de nacimiento, dónde está mi CURP, dónde está mi RFC, dónde está mi cédula profesional, pero ahora que ya está pues digitalizado, ¿no? Ya estamos encontrando que los títulos de carreras, de doctorados, pues ya son un código QR con un documento digital y que ya ni siquiera se entrega de manera digital. ¿Cuáles, de alguna manera, estos riesgos? Y si sí es cierto esa parte, ¿no? Que hoy en día dices, va a impactar más a la humanidad tu imagen digital, redes sociales, tus documentos en digital que tienes, que te genera el gobierno, que lo que originalmente pues siempre albergamos en esa maleta importante de documentos en el closet de la casa, ¿no? ¿De qué manera vamos a transitar y también qué riesgos se podrían correr para la especie humana en materia de que ahora ya pues yo dependo de lo que exista digitalmente y no de lo que exista en papel, ¿no? Sí, sin duda es una línea muy delgada, ¿no? Es un riesgo. Las generaciones actuales suben todo al internet, ¿no? Lo encuentras todo ahí en las redes sociales. Claro. Y desafortunadamente estas tecnologías disruptivas permiten distorsionar esta información. Uno de los temas que se abordó por ahí, por ejemplo, eran lo que eran las fake news, ¿no? Las fake news, entonces, la infodemia que hemos vivido, ¿no? Sí, exacto. Entonces tú subes una imagen a internet y pues de repente la agarran ahí con una inteligencia artificial y la deforman. Y como bien mencionas, eso te puede afectar en tu imagen personal, ¿no? Si eres una persona conocida o incluso, pues aunque no seas conocida, por ahí realizan alguna modificación de tu imagen, de tu audio, de tu video con inteligencia artificial y pues te pueden arruinar la vida, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos con eso. Por eso precisamente el gobierno lo que tiene que hacer también en ese lado es poner normativas al respecto, poner legislación, ¿verdad? Para establecer esos límites. Además, ¿no? El hecho de que la documentación gubernamental se esté llevando a la parte digital conlleva que se pueda hacer uso de este tipo de algoritmos de inteligencia artificial, pero tienen que ser entrenados. Para entrenar estos tipos de algoritmos, pues se requiere la información. Entonces, por ejemplo, ahí está el detalle de
tú cedes tus documentos a gobierno o alguna empresa privada, por ejemplo, y realmente en qué empresa te dicen o te ponen una cláusula, puedes hacer uso de mis datos para entrenar un algoritmo de inteligencia artificial. Ya. Creo Sí, que, en ningún lado. Creo que en ningún lado. En ningún lado, sí, cierto. Exacto, y entonces pues ahorita una empresa privada puede hacer uso de la documentación que tú le dejaste para lo que sea y entrenar un algoritmo de inteligencia artificial. Y entonces, ¿eso es correcto o no es correcto? Claro. Entonces, hasta el tema de derechos de autor, ¿no? Es Hoy en correcto. día, porque dices, bueno, ya generé un libro, generé una novela en investigación, bueno, pues ya hice mi paper, pero dices, bueno, ¿en qué límites está el tema de derechos de autor, no? Y todavía no hay una normatividad. Es correcto. Entonces, por ejemplo, el gobierno tiene información tuya y pues dicen, es que vamos a implementar algoritmos de inteligencia artificial, no sé, para detectar corrupción. Claro. Y pues se agarran a entrenar algoritmos con toda tu información y realmente ellos tienen derecho a hacerlo. O sea, es como un limbo. Exacto, dices, espérame tantito, ¿no? ¿Dónde están los derechos también civiles de las personas? La privacidad de tu la información. privacidad de la información. Híjole, porque ni el gobierno, ¿no? O sea, espérame, hasta el gobierno debería de respetar en primera instancia pues todos nuestros derechos en ese Exacto, sentido, ¿no? y como bien mencionamos, pues ahorita estamos en un limbo. No sabemos hacia dónde o cómo y pues se tiene que trabajar en eso. O sea, hay que empujar obviamente también a nuestras autoridades para que legislen y normen. Para finalizar, doctor, algún mensaje, sobre todo también me gustaría para los docentes, porque luego también el tema de ciencias archivísticas, gestión documental, luego las ven muy áridas y dicen, ay, como que me imagino una persona encerrada en un cuarto de 2x2 lleno de carpetas. Y dices, espérame, este universo impacta porque al final de cuentas los documentos son lo que van a describir y determinar pues hacia dónde se lleva la humanidad. O sea, lo que vamos documentando, pues dicen, la gran revolución del hombre fue la transmisión del conocimiento a través de la escritura. Y en este sentido, ¿qué recomendación le haría usted, por ejemplo, a aquellos maestros, docentes, para que también promuevan en los alumnos el indagar en estos temas? Es decir, lo relevante que es toda la cuestión del uso de la tecnología aplicándolo pues al tema de tu identidad. Ya no estoy hablando de un documento al final de cuentas da identidad. Entonces, ¿qué recomendación en cuanto a actividades, qué promoverles a la comunidad educativa de básica? Es decir, así como les enseñan luego física, química, oye, espérame, ¿de qué manera se podría promover en esta población infantil sobre todo estos temas? Sí, dentro de cualquier área es importantísima la gestión documental. Porque, bueno, partimos de la entrada de que estos algoritmos de inteligencia artificial se entrenan con información. Y esa información, ¿de dónde la están sacando? De los documentos. Dirán, bueno, pues es que una página de internet es una página de internet. Sí, pero se puede catalogar como un documento porque estás documentando cosas. De algún lado salió esta información. Las imágenes que te encuentras en internet, las páginas de internet, los documentos PDF, todo lo que te encuentras en internet son documentos, ¿sí? Entonces, de entrada, estos algoritmos se alimentan de eso. Entonces es importante tener conciencia que todo lo que tú documentes en algún momento se puede hacer uso de este tipo de tecnologías para alimentar algún algoritmo, ¿no? Ya sea entrenado de manera personal con tu documentación personal, con tus archivos personales o con alguna documentación de una empresa, ¿sí? Entonces es importante hacer conciencia en eso, como bien mencionas, que son relevantes. Es relevante documentar todo lo que está pasando. Y es relevante tenerlo organizado, relevante tener datos precisos, tener datos claros, y es relevante que esos datos sean verdaderos, sobre todo, ¿no? Para que cuando utilices este tipo de tecnologías para echar a andar tus algoritmos de inteligencia artificial que a todo mundo le fascinan, pues la información que salga de ahí, las conclusiones que estos algoritmos saquen, pues sean las adecuadas. Ahí es donde radica la importancia de la documentación. Exacto, fabuloso. Pues doctor, ya estaremos platicando en futuras ediciones porque digo, de verdad esto trae mucha profundidad y pues también el gran impacto que tiene sobre, pues al final del día, sobre nuestra sociedad. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy en el programa. No, de que al contrario, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, gracias a Lalo Carrillo en los controles, a usted que nos escuchó, el doctor Isnardo Reducindo Ruiz de la máxima casa de estudios Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sigan las acciones que se tienen en materia de ciencia, tecnología e innovación. Yo soy Edgar Jiménez y ya lo sabe usted y yo tenemos una cita cada jueves en punto de las 11:30 de la mañana a través de la entrevista de La Neta de la Ciencia. Hasta la próxima semana. Esto fue La Neta de la Ciencia. La entrevista. Nos escuchamos en la próxima.